¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos con el gran sociólogo Ernesto Mecchia. Digo gran sociólogo porque viene produciendo casi incansablemente sobre uno de los temas más interesantes del mundo contemporáneo, que podríamos denominar rápidamente la cuestión gay. En este caso lo invitamos no solamente por toda esa producción, sino también por su último libro, que se llama El tiempo no para, los últimos homosexuales cuentan su historia. Un gran libro realizado entre Eudeva y la Universidad Nacional del Litoral, y por ello lo hemos invitado, así que te agradecemos mucho tu presencia. No, te agradezco a vos, Esteban. Y no sé, queríamos empezar con algo que nos llamaba la atención acerca de por qué lo de los últimos homosexuales. Lo del tiempo no para uno podría entender, pero los últimos homosexuales aparece como algo interesante por el cual me gustaría arrancar. Bueno, cómo no. Mira, Los últimos homosexuales, Sociología de la homosexualidad y de la gaycidad, es el título de mi libro anterior. Y acá forma parte del subtítulo del libro nuevo, ¿no? ¿Cómo fue que se me ocurrió el tema de los últimos homosexuales? A mí desde hace mucho tiempo me interesa muchísimo el cambio social y sobre todo el cambio social y el cambio subjetivo o el cambio personal. Manejábamos algunas ideas de Pierre Bourdieu, por ejemplo, la de la histéresis, que decía que, bueno, que podían cambiar las estructuras objetivas de determinada configuración social y sin embargo la psiquis, ¿no?, quedaba atada a las estructuras que ya no tenían lugar. Y me parecía que era una buena tela para pensar el tema de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque cuando yo hice giras por el país presentando el primer libro, del 2006, que se llama La cuestión gay, un enfoque sociológico, me pasaba una escena muy particular, digamos. Suponete que iba a la Universidad de Mar del Plata, o suponete que iba a, no sé, a Santa Fe, donde lo presenté también. Yo terminaba la conferencia y enseguida venían al escritorio los chicos y las chicas jóvenes a gritarme que les firme el autógrafo, profesor, 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 pero notaba que se quedaba como formando un semicírculo un conjunto de personas, muy por lo general varones, casi siempre visiblemente homosexuales, que esperaban a que los otros, a que los más jóvenes se vayan, ¿no? Ellos querían ser los últimos, ¿no?, para quedarse a solas conmigo y conversar. Y era muy notorio, primero porque entre ellos dibujaban un semicírculo y me parecía que en ese lugar representaba la forma sociológica de hacer una cola, ¿no?, de hacer la cola, de esperar. Y ellos esperaban para hablar conmigo como para contarme un nuevo secreto social, ¿no? Esto es el de no sentirse a gusto en una configuración social de la homosexualidad que teóricamente es mejor, ¿sí? Entonces me llamó muchísimo esto la atención y dije, bueno, ¿por qué no empezar justamente a ver qué dimensiones tiene esto, ¿no? Fundamentalmente tratando de hacer entrevistas y de ver qué había pasado, digamos, con esta gente. Y le digo los últimos homosexuales, ¿por qué? Porque son personas que tienen de 45 años para arriba. Por ejemplo, mi entrevistado mayor tiene 81 años, ¿no? Entonces decía, estas personas son las últimas que vienen exclusivamente de una configuración societal marcada por una discriminación atroz y por el ostracismo social. Si yo tendría que escribir un libro sobre los chicos que hoy tienen 30 años, seguramente el libro se iba a llamar Los primeros gays, ¿sí? Entonces, bueno, me dediqué a hacer Los últimos homosexuales, por eso se llaman Los últimos homosexuales, ¿sí? Para mí representan una subjetividad bisagra, porque ese mundo en el cual ellos, como dirían los interaccionistas simbólicos, aprendieron a ser homosexuales, ¿sí?, ese mundo codificado espacialmente en la gran ciudad, codificado relacionalmente y codificado
representacionalmente, imaginariamente, ese mundo parece haberse en gran medida detenido, ¿no? Y realmente me parecía de un facilismo sociológico muy grande pensar que como el mundo de nuestro, digamos, de los gays es mejor, ellos sin ninguna dificultad se iban, digamos, a incorporar o a asimilar, si me pongo un poco pasado de rosca. Entonces, bueno, traté de llevar adelante eso en el marco de un estudio que te diría que es sociológicamente canónico, ¿sí? Es decir, las entrevistas a ellos, por supuesto que estaban hechas, ¿sí? Pero la apuesta por la narración o por el relato de ellos está más que nada en este último libro. Si vamos a Los últimos homosexuales, es un libro donde trato de dar cuenta de la transformación de la homosexualidad pensando en la transformación sobre todo de las espacialidades urbanas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tuve mucha oportunidad de ver, inclusive revisando la publicidad de todas las revistas abiertas a la comunidad gay, cómo aquel gran espacio que yo le llamo el Broadway gay porteño, ¿no? El espacio que estaba configurado por 10 manzanas a la redonda, teniendo como epicentro Avenida Santa Fe y Avenida Pueyrredón, de haber sido un hormiguero, metáfora recurrente en los entrevistados, un hormiguero de socialización y de intercambios, digamos, sociales en los años 80 y 90, si vos caminás hoy es realmente, desde el punto de vista homosexual, un espacio que realmente se ha vaciado, por un montón de factores, ¿sí? Que tiene que ver con, no sé, con cuestiones relacionadas con la socialización vía web, la socialización vía no lugar, con también la forma en que el mercado, digamos, se ha metido dentro de aquella sociabilidad y la ha dispersado, digamos, los boliches o los lugares de encuentro no están solamente en esos lugares, pero bueno, lo cierto es que gente que aprendió a tener digamos, a gestionar una precaria certidumbre de sí al interior de un mundo, ya no cuentan con ese mundo, entonces es lógico preguntarse, bueno, ¿de qué otra forma pueden gestionar un sentido del qué soy, quién soy, ¿no? Me parece una pregunta interesantísima para la sociología. Por supuesto que muchas personas de los últimos homosexuales han logrado reconvertirse relacionalmente y cognitivamente, porque efectivamente la cultura de los derechos humanos en términos generales y los medios de comunicación proveen a diario de herramientas cognitivas positivas, ¿no? Pero sin embargo ellos sienten que el cara a cara que posibilitaban aquellas viejas formas de socialización ya no están y que eso de alguna manera representa un gran agujero que no pueden colmar en la época, digamos, de la civilización gay, o como me gusta también decir a mí, de la homosexualidad líquida. Ok. Y te hago otra pregunta, Ernesto. ¿Cómo, porque, digamos, en la Argentina hay pocos sociólogos que hacen esto, o sea, o que tienen tal vez el impacto de tus libros y de tus producciones. ¿Cómo ves vos este aporte en el campo de la sociología? Porque de alguna manera hay una especie de disrupción de los temas clásicos, ¿cierto? Más la sociología política, una sociología más pensada en el orden, una sociología que piensa el lazo social, una sociología de los sectores populares. ¿Cómo encontrás, digamos, ese aporte? Sí, bueno, sin dudas que con el tiempo, en términos institucionales, digamos, la reflexión sobre no solo la homosexualidad, sino sobre la diversidad sexual, fue ganando terreno. De hecho, en la facultad tenemos el grupo de estudios en sexualidad, con sede en el Instituto Gino Germani. Pero bueno, es cierto, eso no fue magia, ¿sí? Y efectivamente tuvo que ver con luchas individuales, después grupales y tal vez ahora colectivas, que fuimos dando en distintos lugares para darle legitimidad a ciertos objetos analíticos. Porque es cierto que la sociología, sobre todo para pensar la cuestión de la sexualidad o las sexualidades, estaba muy marcado por un concepto, digamos, muy estándar, potente, pero muy estándar con el uso que se le ha dado muchas veces, que es el concepto de la alienación, ¿no? Y por supuesto que la alienación la produce un sistema social, es decir, la lectura sinóptica y verticalista arriba abajo para pensar estos temas estaba muy presente. Entonces,
no me voy a poner jamás como un ejemplo, pero me acuerdo siendo bastante joven, mi primer artículo lo publiqué gracias a Floreal Forni en 1997, cómo tuvimos que ir, o tuve que ir a parar a autores que realmente o eran minoritarios dentro de la carrera o, digamos, directamente no se daban dentro de la carrera. Los interaccionistas simbólicos norteamericanos, los que hacían dramaturgia social norteamericana, que hoy, por suerte, los alumnos de la carrera ven. Estoy pensando fundamentalmente en la a veces mal denominada microsociología, ¿no? En Irving Goffman, en la teoría del etiquetamiento de Howard Becker. Bueno, todo eso hubo que disputarlo, digamos, ¿no? Decir, acá también hay sociología, en la forma en que la gente, digamos, tiene codificada, digamos, una mirada o una ropa, algo tan típico de la vieja homosexualidad, digamos, en plena ciudad, a la vista de todo el mundo, que era una mirada heterosexual. Sin embargo, los homosexuales podían fabricar su micromundo a la vista de todo el mundo sin que el mundo se dé cuenta. Bueno, en esa hipercodificación yo veía muchísimo dato sociológico y ahí no estaban directamente presentes Marx, Durkheim y Weber. De manera que había que gestionarse una dieta de autores, un nuevo set de conceptos. Por suerte, bueno, lo nombré a Floreal Forni en la carrera, había profesores que te ayudaban, pero bueno, la tónica predominante no estaba puesta ahí. Por supuesto que esta disputa que te digo se alimenta de otro, digamos, otro continente conceptual, metodológico que tiene que ver, que es, mejor dicho, los estudios de género, y ahí vamos, digamos, ¿sí? Pero bueno, no fue magia. No obstante, es interesante ver, digamos, los desplazamientos de los objetos analíticos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión trans es muchísimo más transitada en este momento que la cuestión gay o que la cuestión lesbiana, ¿no? De hecho, a mí inclusive me preguntan, y algunos no con muy buen tono, ¿por qué solamente lo gay? Yo le respondo, bueno, mira, primero porque me gusta y después porque me parece interesante, ¿no? Mantener una reflexión y profundizarla a lo largo de muchos años, porque en un momento yo la puedo marcar en la sociología de la homosexualidad, pero noto que necesito un poquito de sociología urbana, o sea, necesito hacer algo intradisciplinario, y después tampoco me alcanza esto y me voy por ahí a la teoría literaria, ¿sí? Que fue lo que traté de hacer en el último libro, y haces interdisciplina, y eso le da realmente a tu reflexión, a cualquier reflexión, no a la mía, una espesura, una profundidad que es muy interesante. Y lo último y brevísimo. ¿Te imaginaste alguna vez escribir, siendo sociólogo, te imaginaste escribir esto o llegaste por azar? Yo tenía mucha vergüenza de escribir sobre esto. Te estoy hablando de cuando yo era alumno, año 94, 95, y yo tenía ya algunos escritos y había ido a ver a algunos profesores y, bueno, gente grande, ¿no? Y me decían, no, es interesante, pero es un tema complejo, es muy difícil, muy difícil. Y bueno, eso de alguna manera me cohibía, ¿no? Y no me parece, no me quiero poner así como muy entre teleológico o paranoico, pero no me parece casual que el primer escrito haya sido un cruce entre religión y homosexualidad, una manera de conciliar un objeto analítico legítimo y algo que era complejo y difícil. Y ahí apareció ese artículo, pero yo me imaginaba escribiendo, sí, sobre estos temas, pero me daba un poco de paura. Bueno, muy bien. Mil gracias. Bueno, muchas gracias.